Muy buenas tardes a todos los asistentes a este taller de análisis al régimen de jubilaciones de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que un grupo de académicos de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hemos convocado con la finalidad de analizar la propuesta que ha presentado la Comisión Permanente de Reforma Universitaria al Honorable Consejo Universitario. La presentación previa se dará por parte de mis compañeros. En primer término, el maestro Sergio Carmelo Domínguez Mota. En segundo lugar, su servidor, Jorge Álvarez Banderas. Y concluirá nuestro compañero, el maestro Raúl Carrera Castillo. Pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este taller, con estas exposiciones correspondientes. Adelante, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Para poder llevar a cabo este taller de análisis del régimen de jubilaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hemos creído conveniente iniciar con establecer los antecedentes o cuál es la situación actual que guarda nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Es decir, qué prestaciones tenemos, cómo está regulado en el contrato colectivo y en la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para poder a partir de ahí hacer un análisis de la propuesta que hace la Comisión para la Reforma Universitaria en su momento. Bueno, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contamos con un esquema mixto de pensiones, es decir, contamos con una pensión por jubilación laboral de previsión social por años efectivos de servicio y con un conjunto de beneficios contractuales complementarios de la seguridad social consistentes en prestaciones económicas destinadas a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad o accidente no laboral. Es decir, en realidad nuestro sistema de pensiones y jubilaciones en la Universidad Michoacana no se limita única y exclusivamente a la prestación que llamamos jubilación, sino que tenemos otros dos esquemas que son complementarios de la seguridad social, como es una pensión que se da como complemento a la cuestión de invalidez y otra que se da como complemento a los riesgos de trabajo, pero que son complementarias únicamente a la seguridad social. Son prestaciones netamente de seguridad social y que en todo caso el objeto es proteger a los trabajadores frente a cualquier contingencia que los imposibilite de obtener un recurso a través de su trabajo cuando se ven imposibilitados por una enfermedad no profesional o una enfermedad profesional. Sin embargo, tenemos otra prestación que es la jubilación, pero que habría que decir, a contrario de lo que opinan muchos, que la jubilación, dentro del panorama que tenemos nosotros, la jubilación no es una prestación de seguridad social, en el caso de nosotros. Es una prestación de tipo laboral, es una prestación laboral de previsión social. Y que tiene sus orígenes muy distintos y sus fines muy distintos a los que tienen que ver con la seguridad social. Y hago esta aclaración porque mucho se dice que los universitarios somos una comunidad en privilegio porque tenemos doble pensión, como si fuera que tuviéramos la pensión por cesantía o vejez y a la vez la pensión por jubilación, pero son cuestiones completamente distintas. Unas cuestiones una es por cuestiones de seguridad social, repito, y otras cuestiones por prestaciones meramente laborales. El problema está en que al final de cuentas, en México parece que utilizamos de forma sinónima jubilación con pensión. Vamos a ver nosotros que en realidad una cosa es la pensión como prestación económica que tienen los trabajadores, producto ya sea de la jubilación, que es lo que le da origen, o por contingencias que protege a través de la seguridad social, que repito, son cosas completamente distintas. En ese sentido, bueno, la ley orgánica de nuestro contrato colectivo establece, por un lado, una pensión por jubilación, que es una prestación laboral de previsión social por años efectivos de servicio, que llamamos jubilación. Esa jubilación, en los diferentes esquemas que se dio en México a partir de los años 40 y 50, puede ser jubilación por años de servicio o una jubilación biológica por edad, o una combinación de ambos. En el caso de nosotros, única y exclusivamente es por años de servicio. A su vez, tenemos prestaciones contractuales complementarias a la seguridad social, como sea una pensión complementaria por riesgo de trabajo, es decir, producto de una incapacidad que se produce por un accidente o una enfermedad laboral, y complemento a la invalidez de accidentes o enfermedades no laborales, que son cuestiones, repito, distintas. Bueno,
Lo que nos ha traído de forma constante a la discusión en la Universidad Michoacana es la prestación que nosotros llamamos jubilación o pensión por jubilación. Y bueno, la pensión jubilatoria por año de servicio es la prestación económica vitalicia que se concede a los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuando se cumple 25 años completos de trabajo, sin importar la edad biológica, a razón del salario integrado que percibe al momento del retiro. Encontramos su fundamento principalmente en la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, artículo 29, que señala que los trabajadores con 25 años de servicio, ya sean administrativos o académicos, tendrán derecho a jubilarse con una pensión que no será menor al salario integrado que perciba al momento de su retiro, más los aumentos acumulables en los términos del reglamento correspondiente y los contratos colectivos. Es decir, esta Ley Orgánica de la Universidad Michoacana nos concede a través de la emisión que hace el Congreso del Estado, es decir, es el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado quien en su momento otorga esta prestación laboral a los trabajadores de la Universidad Michoacana una vez que han cumplido 25 años de servicio, y establece que la reglamentación, la forma de cómo ha de operarse, quedará en los reglamentos y en los contratos colectivos. A la fecha no contamos con un reglamento que establezca cómo ha de operarse estas jubilaciones. Sin embargo, en su momento se reglamentó en los contratos colectivos, ya sea del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana o del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, y de alguna manera es ahí donde de forma muy general se reglamentan las prestaciones, tiempos y demás requisitos que tienen para poder acceder a esta prestación. En el contrato colectivo, en especial en el que tiene que ver con la Universidad Michoacana, lo vemos, digo, con la Universidad Michoacana, los profesores, lo vemos que está reglamentado en el capítulo 13, que se llama de los jubilados y pensionados, y las cláusulas 131, 132 y 136 establecen cuáles son los requisitos y el monto de la prestación. Y de forma muy general, nada más dice que será aquel trabajador que cumpla 25 años de servicio y que será el 100% del salario integrado que se perciba al momento de la jubilación. ¿Cuáles son los requisitos para poder, decíamos, contar con 25 años de antigüedad? Es el 100% del último salario integrado, su duración es vitalicia, no es transmitible, es decir, una vez que muere el trabajador, se acaba la jubilación, ya no se transmite a beneficiarios como sería viuda o huérfanos, no es contributiva, es decir, los trabajadores no aportamos recurso alguno para su financiamiento, y no es transferible a sobrevivientes en caso de muerte. Sin embargo, bueno, hay algo que como antecedente deberíamos nosotros tomar en cuenta, que si bien es cierto que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo estableció esta prestación en el año, en el año de 1986, es ahí, en el periódico oficial se publicó el 18 de septiembre de 1986, no nació en ese año la prestación para los trabajadores universitarios, sino nace con la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 14 de marzo de 1963. Es decir, desde 1963 el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado concedieron a los trabajadores universitarios esta prestación, pero que en su momento no fue para todos los trabajadores. Decía el artículo 24 en aquel entonces: los profesores tienen derecho a la seguridad social de acuerdo con los convenios que celebra la Universidad Michoacana con los gobiernos federales y del Estado. Es decir, las cuestiones que tenían que ver con posibles pensiones por seguridad social por contingencias laborales, arrojaba desde un principio esa prestación y esos derechos a la ley del Seguro Social o a la ley del ISSSTE según se pudieran hacer los convenios que en aquel momento se pensaban, porque debemos recordar que a lo mejor en esos momentos los trabajadores universitarios no eran sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social. Es decir, aquellos que en el desempeño del magisterio sufren incapacidad parcial o total o con motivo del servicio tendrán derecho a una indemnización y pensión de retiro según el caso que determine el Consejo Universitario en los términos del estatuto y reglamentos. Sin embargo, bueno, esto ya quedó salvado, ya no se continúa en la Ley Orgánica del 86. Artículo 25. Los profesores con 25 años de servicios tendrán derecho a jubilarse con una pensión que no sea menor al sueldo que perciban al momento del retiro, salario integrado en su momento también, con los aumentos acumulables en los términos del estatuto y reglamento correspondiente. Es decir, desde 1963 el Congreso del Estado y el Gobierno del Estado concedieron a los profesores, a los trabajadores académicos, la posibilidad
de tener una jubilación por años de servicio, 25 años de servicio, y no le puso más requisito que los años de servicio. Y que al final de cuentas, aunque no habla de salario integrado, sí hablaba de que sería el salario que percibía en el momento, y igual que ahora, concedía que esta jubilación, esta pensión fuera dinámica, es decir, que fuera creciendo en función de los aumentos que tuvieran los trabajadores en activo. Habría que señalar que al final de cuentas, del 63 tendríamos que haber esperado 25 años para que se dieran las primeras jubilaciones en aquel entonces. Estaríamos hablando que hubieran sido 73, 83, en 1988. Tendrían que haberse dado las primeras pensiones, y la universidad, como el gobierno del Estado, tendría todo ese periodo de 25 años para poder haber hecho el reglamento y haber dispuesto de los recursos suficientes y necesarios para poder financiar esta pensión. Desde las relaciones entre la universidad y sus empleados administrativos se regirá el estatuto especial que promulgará el Consejo Universitario, y deberá contener como mínimo los derechos y prestaciones que otorgue la ley del trabajo. Es decir, en un primer momento a los trabajadores administrativos se les dejó fuera de la pensión por jubilación, no estaban contemplados en la pensión por jubilación. Habría que anotar también otra cosa. Mucho se ha dicho de que los sindicatos en un momento dado no han querido entrar en la discusión de las reformas. Sin embargo, también es cierto que la pensión por jubilación no es un logro sindical que se haya obtenido a partir de los contratos colectivos, porque como vemos nosotros, se concedió esta pensión desde el 14 de marzo de 1963. Sin embargo, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana surge y obtiene su toma de nota hasta 1977, 13 años después. Y el primer contrato colectivo fue de 1978. Y realmente se reglamentaron los contratos hasta los 80. Hasta los 80 se incorporaron los contratos de la prestación por jubilación. Por lo tanto, no es un problema que hayan generado los profesores en su momento. Es una prestación que conscientemente el mismo legislador separó de la seguridad social y le dio como una prestación de previsión laboral para con efectos netamente laborales. Y si bien es cierto que desde 1938 existe el Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana, el SUEUM, también es cierto que tampoco no es un logro sindical de ellos, porque ellos estaban excluidos desde 1963. Y hasta los 80 que se incorporan, de alguna otra manera, es que en el 86 es que se les toma en cuenta y dice que tanto trabajadores administrativos como académicos tendrán derecho a la pensión por jubilación una vez que hayan cumplido 25 años de servicios. En México, el concepto o figura de jubilación se utiliza preferentemente para referirse a aquella prestación exclusivamente económica y de índole previsional a la cual se accede por edad biológica o por años de servicio. Prestación en metálico, que desde luego ni incluye el servicio médico, salvo luego casos de excepción que se establecen en las propias legislaciones o en los contratos colectivos de trabajo. Es decir, jubilación y pensión por cesantía o vejez no son sinónimos. Uno es laboral y el otro es de seguridad social. Si analizamos detenidamente el texto del artículo 123 constitucional, veremos cómo el desplazamiento para la ley del Seguro Social está en la fracción 29 del apartado A, y no se refiere de ninguna forma a jubilación. De los 5 seguros que contemplan el régimen obligatorio del Seguro Social, no se habla de jubilación, se habla de cesantía, edad avanzada y vejez y algunas otras prestaciones. Tampoco lo hace ni la fracción 12 del apartado A, que es el lanzamiento del Infonavit, y tampoco la fracción 13 del apartado B, que da nacimiento al Instituto de las Fuerzas Armadas. Así, a nivel constitucional, tan solo la fracción 11 del apartado B, que da origen al ISSSTE, habla de jubilación, pero habla de jubilación de forma independiente de la cesantía, edad avanzada y vejez, que ya desapareció con las reformas a la ley del ISSSTE. Pero si se fijan, al final de cuentas, ni en el 123 ni en ninguna disposición contempla como sinónimo la jubilación o la cesantía. Es decir, son cuestiones completamente distintas. Y digo también que incluso si nosotros analizamos la ley orgánica del 63, también fue intención al parecer del legislador dar prestaciones de seguridad social en base a la ley del Seguro Social y conceder una prestación especial de tipo laboral, que era la pensión por jubilación. Las otras pensiones que son complementarias de la seguridad social en nuestro contrato colectivo es la que tiene que ver con la pensión por invalidez, que es aquella que se da cuando por alguna razón, por un accidente o una enfermedad no profesional, el trabajador se ve imposibilitado para prestar servicios. En ese sentido, bueno,
dice que para poder tener acceso a esta pensión deberá declararse la invalidez por parte del Seguro Social, que tenga su origen en causas ajenas al trabajo y contar cuando menos con 15 años de servicio en la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. Es decir, una cosa es que tú obtengas tu pensión por invalidez en el Seguro Social, por los requisitos y tiempos de espera que está allá, y otra cosa es que si tú tienes además 15 años en la Universidad de Michoacán, puedas tener complemento. Si no tienes los 15 años en la Universidad de Michoacán, únicamente accederás a las cuestiones de seguridad social. El monto será un porcentaje del salario integrado de acuerdo con la tabla que está en el propio contrato colectivo. No es contributiva tampoco, no se aporta para esto, ya que se aporta a través de las cuotas obrero patronales al Seguro Social. Y bueno, si tienes de 15 a 16 años, tendrás derecho a una pensión del 75% del salario integrado. De 17 a 18 años, 85%, de 19 a 20 años, 85%, de 21 a 22, 95%, de 23 a 24, 95%, y al 25% podrías optar por la jubilación, por años de servicio. Ya no te excederías a lo mejor la pensión por invalidez, pero te irías por la pensión a lo mejor de jubilación. Y bueno, habría que anotar que para acceder a estos porcentajes que están ahí del salario integrado, la universidad únicamente pagará la diferencia entre la pensión que te otorgue el Seguro Social por invalidez y este monto. Es decir, si el porcentaje que te otorga el Seguro Social es del 40% y tú tienes derecho al 75%, la universidad únicamente pone la diferencia, pero en esos casos en específico. La otra también es la pensión por riesgo de trabajo, cuyos requisitos también están en el contrato colectivo, que es complementaria a la seguridad social. Y si alguien tiene una incapacidad por riesgo de trabajo, es decir, una enfermedad o accidente profesional, tiene derecho a un monto, una pensión del 100% del salario integrado. Es vitalicia también, no es contributiva, no se aporta de forma adicional nada aparte de lo que se aporta al Seguro Social. Cuando la relación de trabajo termine por incapacidad, que se refiere el inciso E de la cláusula 34, si esta proviene de una enfermedad o enfermedad profesional, la universidad cubrirá sobre la pensión que fije el IMSS la diferencia que se requiera para que se cubra el 100% del salario integrado del trabajador académico, independiente de la antigüedad o los años de servicio. Aquí no importan los años de servicio, simple y sencillamente tú tienes derecho a una pensión por riesgo de trabajo, te la otorga el Seguro Social y la Universidad Michoacana otorga una pensión complementaria. ¿Sí? Si se fijan, al final de cuentas, nuestro esquema hoy en día únicamente contempla 3 pensiones. La pensión por jubilación, que repito es previsional y es laboral, y las 2 pensiones complementarias por invalidez y por riesgo de trabajo. Es lo único que se contempla hoy en día en la Universidad de Michoacán. La parte que de alguna forma nos está dando algún conflicto, porque dicen que ya no se puede seguir sosteniendo, es la parte de la jubilación, porque la debilidad de ella es que no es contributiva, es decir, se financia exclusivamente con los ingresos de la universidad y los trabajadores no aportan nada. Pero este es el esquema que actualmente tenemos. Gracias. Muy bien. No nos trajo material exterior. Muy bien. Pues muchas gracias. Siguiendo con la dinámica de este taller, me corresponde presentar lo que es la propuesta de modificaciones al actual sistema de jubilaciones y pensiones para trabajadores académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con menos de 25 años de servicio. Hay diversas propuestas, pero para efectos únicamente nosotros como interesados por encontrarnos en este supuesto de estar trabajando ya desde hace varios años en la universidad, que aún no contamos con esos 25 años de servicio, se nos hace interesante
para el efecto de que nuestros compañeros docentes que se encuentren en una situación similar puedan ellos valorar si esta propuesta de modificaciones presentada por parte de la comisión respectiva al Consejo Universitario realmente les puede favorecer o no. Al final, cada uno de nuestros compañeros podrá determinar si la propuesta les acomoda o sencillamente ellos podrían generar alguna otra propuesta a nuestro Consejo Universitario. Hay 4 puntos en los que esta Comisión de Reforma Universitaria precisa previo a esta propuesta. Uno de ellos es, según, el respeto irrestricto a los derechos adquiridos por las personas jubiladas o pensionadas. ¿En qué consiste? Consiste en que no se modificarían las condiciones de la jubilación que en la actualidad disfrutan, de modo tal que este sector de la comunidad universitaria no estaría sujeto a las siguientes adecuaciones. En un segundo lugar, se habla de un respeto irrestricto a los derechos adquiridos de los trabajadores académicos y administrativos en activo con 25 años o más de servicio. Muchos compañeros en las aulas tenemos que cuentan ya con más de 25 años y prácticamente a ellos es que se dedica este apartado. Esto en términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de nuestra universidad, y en consecuencia se considera que no se les modificarían las condiciones de su jubilación a la que tienen derecho a disfrutar y que en un momento dado no lo han hecho por alguna situación en particular, y también que no estarían ellos sujetos a adecuación alguna. En tercer punto, señala que todos los trabajadores en activo con menos de 25 años de servicio, como los hoy aquí reunidos, se analizará y consensuará la conveniencia o no de hacer adecuaciones individuales e institucionales. O sea, esta propuesta que se somete al Consejo Universitario todavía habla de un análisis y de un consenso hacia los docentes. Y se habla que este análisis se hará en el marco de la legislación vigente, que contribuya a dar una fortaleza financiera al actual sistema de jubilaciones y pensiones. En el último punto, alude a un esquema de jubilaciones y pensiones nuevo para todos aquellos trabajadores académicos, administrativos y manuales que sean contratados por la universidad con posterioridad a la aprobación de las adecuaciones que puedan recibir. Aquí prácticamente en esta propuesta, en 11 apartados, se hace un análisis de lo que es la situación actual y lo que es el proyecto de reforma. Y como dije hace un momento, cada uno de ustedes, sabiendo la antigüedad que tienen el día de hoy, podrán valorar si para ustedes es conveniente o no esta propuesta. En primer lugar, se habla de algo que no existe el día de hoy, que es el salario regulador. En esa lámina tenemos una división. En la parte izquierda dice que el salario regulador en la actualidad no aplica y que en el proyecto de reforma será el 90% del promedio ponderado de los últimos salarios integrados del trabajador, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determina el INEGI, de acuerdo con la siguiente tabla. Y empezamos. Esta tabla tiene 2 columnas. La primera dice los años que le faltan para cumplir 25 años de servicio al momento de la reforma, suponiendo que la reforma venga en el año 2018. ¿Qué cantidad de años deben de promediar para aquel trabajador universitario, docente, que tenga 25 años? Pues el número de años a promediar prácticamente es 0. Si un trabajador, en el segundo renglón,
le hace falta un año para poder cumplir los 25 años, pues a ese trabajador le promediarían un año. ¿Y en qué consiste? Pues que prácticamente esta cantidad se puede diluir si el trabajador en los últimos años de su actividad laboral llega a tener una categoría y que esta categoría se la pague, y que llegado el momento en que él quiera salir mediante este beneficio del artículo 29 a esta jubilación, pues técnicamente al momento en que le hacen el promedio, pues se va a diluir la cantidad que actualmente recibe y se va a reflejar en la cantidad que va a recibir hasta que muera. Así sucesivamente vamos a encontrar que aquella persona que le falten 2 años, pues serán 2 años los que se le van a promediar. Llegamos a la última columna donde se habla de 10 o más años y los números de años a promediar serán esos 10 años. Este salario regulador prácticamente no existe en la actualidad y es parte de este proyecto de reforma. Y en otras, perdón. En segundo lugar, al final vamos a tener una sesión de una plática para poder definir situaciones personales. En segundo lugar, se establecen las cuotas a cargo del trabajador. Hoy, como bien lo dijo nuestro compañero que me antecedió, la jubilación no es contributiva por parte del trabajador, no aplican el día de hoy cuotas a cargo del trabajador, y se propone que a partir de que pueda existir una reforma, los trabajadores tendrían que aportar el equivalente a un porcentaje de su salario integrado de acuerdo con la siguiente tabla. Y encontramos ahí que si para el 2018 es la reforma, el porcentaje sería de un 1%. Si llegamos al año 2019, el porcentaje sería del 2%. Y así sucesivamente hasta llegar al año 2026. En ese año 2026 se estaría llegando a hacer una aportación del 9% de nuestro salario, para finalmente en el año 2027 en adelante la cantidad a aportar a este fondo de pensiones sería del 10%. Hoy no se está estableciendo una cantidad para el año 2017 en el supuesto, dice no aplica, para el año 2018 es un 1% y así sucesivamente hasta llegar al 10%, y ahí de ese 10% seguiría en adelante. Aquí yo debo recordar que en enero o febrero de este año varios compañeros de la Universidad Michoacana, aquí adscritos a esta dependencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, acudimos con el patrón y le solicitamos se nos retuviera de nuestro salario un 2%. ¿Por qué un 2%? Para crear un fondo de pensiones. Pues por el hecho de que estamos preocupados, este grupo de compañeros, de que pueda existir una modificación y que nosotros, de motu propio, queríamos hacer esa aportación. La respuesta de parte de la autoridad fue que no había condiciones para poder retenernos y crear ese fondo de jubilaciones. El tercer apartado de esta propuesta habla de las aportaciones del patrón. Estas aportaciones del patrón en la actualidad no aplican. El proyecto de reforma establece que el patrón aportará un 20% de los sueldos integrados de sus trabajadores. Y hay un cuarto elemento que habla de la complementariedad de las pensiones, que tampoco aplica el día de hoy, y que en este proyecto de reforma se señala que el sistema de pensiones será complementario a lo otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que la universidad pagará únicamente la diferencia entre el porcentaje que le corresponda como pensión de acuerdo con lo descrito en esta propuesta y lo que reciba del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tendremos que sacar cuentas en lo particular. Si se nos va a respetar tener la cantidad que está fijada el día de hoy en la ley orgánica, pues tendremos que ver
qué cantidad es la que resulta del salario integrador de la que me da el Seguro Social, porque entonces ahí va a haber una parte complementaria por parte del Seguro Social y de lo que nosotros tendríamos derecho a recibir. En un siguiente apartado se habla de la pensión por jubilación. Hoy se ha dicho de manera reiterada que el requisito es contar con 25 años de antigüedad, que el monto a recibir es el 100% del último salario integral y que el plazo es de por vida. Esto es, que el día que el docente falte, hasta ese día cesa el pago de esta pensión por jubilación. No es transferible hacia los beneficiarios, como sería la viuda o los huérfanos que en su momento pudieran llegar a quedar. ¿Cuál es el proyecto? Aquí no hay que dejar de perder de vista una situación especial en este tema del plazo. Si hoy es vitalicia, el proyecto pretende que sea vitalicia con transmisión a beneficiarios, pero se disminuiría un 10% hasta llegar al 60% de la pensión original. O sea, que si un trabajador docente, un profesor de la Universidad Michoacana, llega a faltar, esta pensión por jubilación llegará a sus beneficiarios, con una reducción de un 10% hasta llegar al 60% de la pensión original. Podría resultar interesante, porque pensaríamos en nuestra familia, pero ¿a qué costo? Veamos. Si hoy el requisito es contar con 25 años de antigüedad, este proyecto de reforma señala en esta tabla que para un trabajador se pueda jubilar deberá tener por lo menos 25 años de antigüedad, que es la requerida, pero prácticamente se podría jubilar en el 2018 o 2019. La edad requerida que se le está señalando sería contar con 55 años de edad. Y ahí es una situación particular. Preguntarme qué edad tengo, cuánto cumplo los 25 años de servicio, y entonces me tengo que situar en esta tabla para poder determinar, por ejemplo, que si su servidor se puede jubilar dentro de 6 años, pues prácticamente, de acuerdo a este proyecto de reforma, tendría que trabajar 5 o 6 años más, porque todavía no tengo la edad requerida para poder salir a esta pensión por jubilación. Yo no sé si esto sea una trampa, pero finalmente, ya como nos lo expuso el maestro Sergio Carmelo, el derecho que tenemos data de la Ley Orgánica de 1963, que viene a repetirse en la Ley Orgánica de 1986. El Estado es el responsable de este derecho que hoy tenemos los trabajadores, y que el Estado debió haber sido previsor para poder cumplir con lo que él mandató en una ley. Hoy podríamos señalar que sí es necesario que aportemos. Quizá muchos no coincidan conmigo, otros sí. Podríamos aportar una cantidad, su 10% que están pretendiendo, pero que nos respeten lo que estableció el legislador en la Ley Orgánica de 1986, y que se establezca este esquema que pretenden para las nuevas contrataciones que se puedan generar, y que el Estado se responsabilice de lo que él dispuso desde 1963 y que se repite en 1986. Un sexto apartado nos habla de la pensión por vejez o cesantía. Hoy no aplica. Y para poder tener una pensión por vejez o cesantía, se deben contar con al menos 15 años de servicio y 65 años de edad. O sea, nos están equiparando a las prestaciones que nos da la Ley del Seguro Social.
El monto se determina a través de una fórmula que realmente no sé leer, no soy actuario, pero que se queda plasmada en esta lámina y que seguramente al aplicarla o ponerle datos, pues podemos determinar la cantidad que se recibiría por esta pensión, por vejez o cesantía. En el siguiente apartado, el apartado número 7, que me habla de la pensión anticipada por vejez o cesantía, que es distinta de la anterior, tampoco aplica. Y aquí se requiere contar con al menos 60 años de edad y 15 años de servicio. Y el monto también se determina a través de una fórmula y a través de una tabla o mediante una tabla donde se contempla la edad y se determina la cantidad a recibir mediante la aplicación de un factor. El plazo, aquí se habla que sería vitalicia, igual que la anterior, la pensión por vejez o cesantía, serían vitalicias con transmisión a beneficiarios, disminuyendo un 10% hasta llegar al 60% de la pensión original. Es la misma fórmula. En la siguiente lámina vamos a encontrar un apartado número 8 de esta propuesta, que habla ahora de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo. La situación actual ya nos la expuso el anterior expositor, y técnicamente se trata de invalidarse por causas ajenas al trabajo siempre y cuando se cuente con al menos 15 años de antigüedad, y ahí se habla en una tabla que podemos ver en su lado izquierdo, donde tiene dos columnas, una referida a una antigüedad y otra a un porcentaje, y el plazo es vitalicia. Y el proyecto de reforma me establece también el monto a través de una fórmula, aplicando un factor, con la diferencia que hemos estado viendo de manera reiterada, que es que sea vitalicia con transmisión a beneficiarios, disminuyendo un 10% hasta llegar al 60% de la pensión original. En la siguiente lámina vemos el apartado número 9 de esta propuesta de modificaciones al actual sistema de jubilaciones y pensiones para trabajadores académicos de la universidad con menos de 25 años de servicio, consistente en la pensión por incapacidad por causas de trabajo. En la actualidad, el requisito es incapacitarse por causas de trabajo independientemente de la antigüedad. El monto a pagar, el 100% de su último sueldo integrado, y el plazo es vitalicio. ¿Cuál es el proyecto de reforma? Primero, incapacitarse por causas de trabajo independientemente de la antigüedad. Es idéntico a lo que tenemos hoy. La parte que cambia es el monto. El monto es una cantidad de manera que sumada a la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social dé como resultado el 100% de su último sueldo. Estas son situaciones que se deben de aclarar, se deben ejemplificar para que cada trabajador se pueda situar en el supuesto y vea si esto le puede convenir en lo personal. Y el plazo, volvemos a lo mismo, vitalicia con transmisión a beneficiario, disminuyendo un 10% hasta llegar al 60% de la pensión original. Llegamos a un apartado 10 titulado Pensión por muerte por causas ajenas al trabajo. La situación actual es que no aplica, y el requisito o los requisitos dentro del proyecto de reforma de esta pensión por muerte por causas ajenas al trabajo es fallecer por causas ajenas al trabajo y contar con al menos 5 años de servicio. El monto se establece a través también de una fórmula actuarial aplicando un factor, y el plazo es siempre y cuando se tengan vigente los derechos de la seguridad social. En el siguiente apartado, el último de la propuesta, habla de la pensión por muerte por causa de trabajo. Si vemos todos estos últimos apartados, son una serie de pensiones relacionadas con muerte por causas ajenas al trabajo, muerte por causas de trabajo, pensión por incapacidad por causas de trabajo, pensión por vejez o cesantía, que quizá es la que menos nos puede preocupar. La que nos preocupa es la pensión por jubilación,
en donde prácticamente es un apartado número 5 que ya analizamos, que es que nos están estableciendo en este proyecto de reforma una tabla donde forzosamente debemos tener dos situaciones, una edad y una antigüedad. Y esa parte se nos puede disparar en relación a lo que tenemos el día de hoy. En esta pensión por muerte por causas de trabajo, el requisito es fallecer por causas de trabajo, independientemente de la antigüedad. El monto es una cantidad de manera que sumada a la pensión del Seguro Social dé como resultado el 100% del sueldo integrado, y el plazo es siempre y cuando se encuentren vigentes los derechos del asegurado. Al final de esta propuesta se establece un tipo de estímulo. Dice que el personal académico que cumpla con los requisitos para obtener una pensión, se propone un sistema de estímulos para el efecto de que continúen laborando. Seguramente esto es para que no exista una carga financiera para la autoridad. Y se señala que se otorgará un bono. Un bono cuyo monto es fijo. Pero ojo, este bono no está ligado al salario. ¿Qué significa esto? Que si hay un riesgo de trabajo, que si hay una invalidez, etc., este bono que se recibiría no se integra al salario y por lo tanto no es susceptible de que sea pagado el día de mañana que tengamos alguna situación en especial con nuestro patrón, la universidad. Y dice así: este no constituirá ningún otro efecto jurídico que el de su propia percepción, o sea, nada más recibo pero no reclamo, ni tampoco formará parte del monto de la jubilación. Y vienen una serie de tablas. Aquí cada uno de ustedes se podrá ubicar qué tipo de categoría tengo yo. Aquí vemos la del personal académico. Ahí hay subcategorías. Habla de ser titular A, B o C, y si soy de tiempo completo o de medio tiempo, o en su caso si soy categoría A y B de tiempo completo. Todo esto es de profesores de asignatura B. En esta siguiente lámina encontramos a los ayudantes de docencia, investigación y técnicos académicos. Ahí el bono se establece a través de esta tabla, tanto para los técnicos académicos asociados al investigador o al ayudante en docencia. En esta siguiente tabla vemos específicamente nada más a los técnicos académicos. Ellos únicamente tienen una titularidad A y ahí señala si es de tiempo completo o de medio tiempo. Y en esta siguiente lámina tenemos son los profesores de asignatura, titular A o B, y se establece de qué cantidad sería el bono. Se dice que este documento que hoy analizamos se realizó con fines de difusión de la propuesta entre la comunidad universitaria y que tiene como documento base un estudio amplio que elaboró una empresa denominada Evaluaciones Actuariales del Norte, SADCB. Algo que yo observé porque nos ha llegado a través de las redes sociales este proyecto de evaluación de la empresa Evaluaciones Actuariales del Norte, SADCB. Ahí se establece algo que aquí no se indica, que es lo relativo a los derechos adquiridos en contraposición a lo que más adelante nuestro siguiente expositor, el maestro Raúl Carrera Castillo, hablará ampliamente lo que hoy se conoce como expectativa de derechos. Esa parte de expectativa de derechos aquí no se plasma, pero técnicamente el documento de la empresa Evaluaciones Actuariales del Norte, SADCB, se copia y se pega en este documento y se le borran algunas cosas, como este concepto de expectativa de derechos. Esa parte nos debe preocupar, pero de eso nos va a hablar nuestro siguiente expositor, el maestro
Raúl Herrera. Adelante, maestro. Por último, perdón, tengo una lámina al final. Hago yo aquí un análisis de que nuestra ley orgánica data de 1986. Tenemos de manera increíble un estatuto universitario discordante que es de 1963 y que no tenemos un reglamento de jubilaciones universitarias. Este reglamento de jubilaciones universitarias debió haberlo hecho ya desde 1986 el Consejo Universitario, porque esa facultad se contempla en el artículo 12, en una fracción 19, que señala a la letra que el Consejo Universitario tiene la atribución de conocer y resolver asuntos relativos a pensiones, jubilaciones, estímulos y antigüedad del personal académico y administrativo, de acuerdo con el reglamento y los contratos colectivos correspondientes. Y ese reglamento es el gran ausente el día de hoy en nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias. ¿Me repetiría una pregunta, doctor? Vamos a tener al final una sesión. Sí. Le dejo el control, maestro. Gracias, muy amable. Corresponde hablar el tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a las modificaciones al sistema pensionario. Perdón. Estoy acostumbrado a estar hablando. Entonces, me voy a centrar exclusivamente en el análisis jurisprudencial, es decir, solamente expondré lo que los tribunales y específicamente la Suprema Corte ha interpretado o ha resuelto sobre las modificaciones a los sistemas pensionarios. Si esto lo compartimos o no lo compartimos, pues es una cuestión distinta. El primer antecedente interesante que tenemos proviene del año 2001 y es una interpretación del Pleno, pero además es una interpretación obligatoria porque es jurisprudencia del Pleno de la Corte. En el 2001, con motivo de 5 amparos promovidos en el 99, 2000, 99, 99 y 99 y que fueron resueltos en el 91, la Corte determinó lo siguiente. 2001. Retroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma. Es muy genérica, pero es la base de lo que ha venido resolviendo después. Conforme a esa teoría, dice la Corte, toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia. Entonces, si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generando así los derechos y obligaciones. Sin embargo, la consecuencia no siempre se genera de inmediato. Puede suceder que la realización de la consecuencia ocurra fraccionada en el tiempo, es decir, después de un tiempo. Entonces, en ese contexto, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad, deben distinguirse las hipótesis en que sí opera la irretroactividad de la ley y enunció 4 supuestos en los que sí se considera de aplicación retroactiva y por tanto prohibida. Las siguientes 4 situaciones o en las siguientes 4 situaciones no está permitido la modificación con efecto retroactivo. Primera situación: cuando durante la vigencia de una norma se actualizan inmediatamente el supuesto y la consecuencia.
y que sería el caso de los compañeros que para el día de hoy ya están gozando de la jubilación. Ellos ya actualizaron los supuestos de la jubilación y la consecuencia ya la están disfrutando, ya disfrutan su jubilación. En el caso de ellos, una modificación posterior no les puede alterar, suprimir o cambiar los beneficios que obtienen en la jubilación. Ese es el primer supuesto. 2. Cuando la norma establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas y dentro de la vigencia de la norma se actualiza el supuesto y algunas de las consecuencias, pero no todas. Es decir, yo cumplí con todos los requisitos para gozar de la jubilación, la estoy gozando ya, pero debido a mi edad todavía no tengo otros beneficios que van a ser posteriores derivados de la jubilación. Bueno, tampoco me pueden modificar esos futuros beneficios, pues porque ya estoy jubilado. 3. Cuando la realización de algunas consecuencias de la ley anterior no se produjeron durante su vigencia porque la realización estaba diferida en el tiempo por diversas circunstancias, que fue el caso del ISSSTE, de los trabajadores del ISSSTE. Tenían derecho a un determinado tiempo de jubilarse sin jubilarse, de retirarse del empleo, no retirar sus aportaciones para después de actualizado un tiempo tener derecho a la jubilación. Entonces, en esos casos, cuando la realización de algunas consecuencias de la ley anterior no se produjeron durante su vigencia porque la realización estaba diferida en el tiempo, tampoco se les puede modificar ese sistema, porque ya habían cumplido con los requisitos para la jubilación, aunque todavía no estuvieran gozando de la jubilación, estaba prevista en la propia ley. Y cuarta hipótesis, cuando la norma jurídica contempla un supuesto completo, integrado por diversos actos parciales, sucesivos y una consecuencia, que también aplicó después para el caso del ISSSTE. Pero, dice la Corte, en cuanto al resto de las situaciones, en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los prohibió, si son modificados por una norma posterior, esta no puede considerarse retroactiva, y que es el caso nuestro. Conforme avancemos en los criterios, que nada más son 4 los que traigo, pero que son muy ilustrativos, lo vamos a entender mucho mejor. Esta es la base de todas las formas en que se ha venido resolviendo después. La segunda base, porque también se alegó, ok, no es retroactivo, pero me debiste dar derecho de audiencia, porque esa es otra cuestión. Estás modificando mis derechos, debiste escucharme en defensa. Y entonces la Corte resolvió, ante un alegato de esa naturaleza, para el siguiente año ya fue la segunda sala, ya no fue el pleno, fue la segunda sala con apoyo en el anterior criterio, y dijo: audiencia previa no es exigible respecto de los actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales cuyo ejercicio trasciende a una expectativa de derecho. Y aquí comenzamos ya con los términos más conocidos, que aún no se incorpora en la esfera jurídica de los gobernados. A ver, ¿por qué? Bueno, dice la Corte, esta Corte ha establecido que conforme al artículo 14, párrafo 2 de la Constitución, la emisión de los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales que tienen por finalidad incorporar en forma definitiva algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados debe estar precedida de un procedimiento en el que puedan defenderse. Ok. Y de ahí concluyó lo siguiente: en congruencia con lo anterior se concluye que para determinar si una nueva ley respeta la referida garantía de audiencia previa resulta necesario
precisar si el ejercicio de la potestad conferida en aquella conlleva la definitiva disminución, menoscabo o supresión de un derecho que está incorporado en la esfera jurídica de los gobernados. Y esto es importante. Para la Corte, los que aún no estamos jubilados, no tenemos todavía incorporada en nuestra esfera jurídica el derecho a la jubilación. ¿Por qué? Porque el derecho a la jubilación lo tenemos hasta cumplir 25 años. Ahorita solo tenemos la expectativa de llegar a cumplir ese requisito. Por eso lo denominan expectativa de derechos. Entonces, de ahí concluye, si no hemos satisfecho el requisito de los 25 años, carecemos de ese derecho. Y si no somos titulares de ese derecho, ¿de qué nos quejamos? No nos están privando de nada, y no nos privan de nada porque carecemos de ello. Así se reduce el criterio de la Corte. A eso tan sencillo se reduce el criterio de la Corte. Bien, y entonces agrega, ya que si el acto de autoridad trasciende a la expectativa que tiene en cuanto a que de cumplir determinadas condiciones, que serían nuestros 25 años, podrán gozar de una específica prerrogativa, que es la jubilación, debe estimarse que aquel acto no tiene efectos privativos, porque todavía no tenemos ese derecho, no nos puede privar de nada. Bien, esto es 2002, año del 2002. Luego viene el año del 2008. 5 amparos en revisión, ahí los tenemos, todos resueltos el 19 de junio del 2008 por parte del Pleno de la Corte. Esta es jurisprudencia también. Y en esa ocasión el Pleno dijo y analizó las leyes del ISSSTE, la modificación a la ley del ISSSTE. ISSSTE, las modificaciones al anterior sistema de pensiones no transgrede la garantía de irretroactividad de la ley. Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión, y aquí ya viene con muchísima claridad, la pensión no es un derecho que adquieren los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto para el caso de ellos, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, cumplir los años de servicio. En esa virtud, si el artículo 10º transitorio para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1 de enero de 2010, además de 30 años de cotización para hombres y 28 para mujeres, establece como requisito 51 años de edad para hombres y 49 para mujeres, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben ahora laborar más años. En ese contexto, dijo la Corte, ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley establecida en el 14, porque no afecta a los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados ni las cotizaciones realizadas. Y ya con mucha más crudeza, y les voy a proyectar lo que resolvieron, ya no la Corte, sino el colegiado del Estado de Jalisco, a propósito de la modificación a la ley del sistema pensionario de la Universidad de Guadalajara. Se fueron al amparo, y en el amparo lo que resolvieron fue lo siguiente. Esto fue en 2003. Pensión de los trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. El artículo 19A de la ley orgánica que actualmente la rige, ya reformado, no viola la garantía de irretroactividad. Y fíjense nada más la diferencia. El artículo 19 del decreto citado dispone: los trabajadores de la Universidad de Guadalajara recibirán una sola pensión. Esa fue la modificación. La del IMSS o la que la universidad convenga con sus
trabajadores. Ellos deciden. O deciden beneficiarse por la pensión del Seguro Social o deciden beneficiarse por la que hayan convenido con la universidad, pero las dos no. Esa fue la reforma. Y en cambio, el artículo 18, fracciones 3 y 4 de la misma ley derogado, establecía: son derechos, fracción cuarta, recibir pensión vitalicia cuando cuente con 65 o más de edad o como mínimo 30 años del servicio por parte de la universidad. Se acabó. Y agrega el colegiado que esta reforma provoque que quienes se jubilen a partir de su vigencia solo recibirán una pensión en vez de las dos que tenían, no implica que se viole la garantía de retroactividad de la ley. Así de plano. Tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como de la teoría de los componentes de la norma. Las pensiones por incapacidad y jubilación no constituyen un derecho que los trabajadores en activo adquieren por existir la relación laboral. No, ya que la introducción de dichas prestaciones al patrimonio jurídico de los trabajadores se encuentra condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. Por tanto, mientras estos requisitos no se cumplen, tales prestaciones constituyen una mera expectativa de derecho. Por tanto, no afecta a derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada, y no puede decirse que se prive a los trabajadores de un derecho adquirido, dado que la pensión vitalicia no nace inmediatamente cuando se pactó, sino que estaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, como contar con 65 años de edad o 30 de servicio, que de no actualizarse impide que se adquieran esos derechos. Bueno, esa es la manera en que la Corte ha interpretado el derecho a la jubilación. Esa es la forma evidente en que la Corte ha resuelto. Hay que considerar algo, pero esto es mera especulación, nada más. Esta resolución, la de la Corte, es del 2001. El resto de resoluciones provienen del 2003 y la más reciente, 2008. Bien. Esto fue una interpretación realizada antes del 2011 con la integración de la nueva consideración a los derechos humanos, una interpretación más favorable y más amplia. Sin embargo, hay tesis aisladas del 2017, de diciembre de este año, en que reiteran esto. Han estado reiterándolo ya por tesis aisladas. Así es que el esquema de defensa jurídico debe tener muy presente esta situación. Yo leí hace poco un comunicado oficial donde se decía que estaban garantizados estos derechos, porque la jurisprudencia ha dicho que no, la jurisprudencia ha dicho que sí. Y no ha sido jurisprudencia de colegiados, ha sido jurisprudencia del pleno de la Corte. Y ni siquiera son criterios aislados, es jurisprudencia obligatoria. De manera que sí nos cae como agua, un balde de agua fría, le comentaba el maestro Horacio, porque no hay derechos adquiridos, al menos en este tema. No sé, todos son expectativa de un derecho del cual todavía no somos titulares. Y si no somos titulares, ni obligación de escucharnos, ni de respetar, de lo cual todavía no. Muchas gracias.